¿Qué tal, queridos amigos? Pues quiero agradecerte el hecho de tenerte en esta ocasión, una vez más, con la intención de compartir información. Espero que al igual que los otros vídeos te hayan gustado, te hayas beneficiado. Como bien sabes, pues estamos llegando a la culminación de esta serie de vídeos que tiene que ver con el asunto de, como decía, el tema particular de cada uno de estos. Algo peor, probablemente, que esta pandemia sea lo que podría estar matándote, matándome o matándonos a todos en general. Algo mucho peor que esta pandemia. Debido a que ya lo hemos aclarado continuamente en esta información, en el desarrollo de todos estos vídeos, que muchas veces, si esto ya es grave, ya es preocupante esta pandemia, mucho más se convierte cuando nosotros retroalimentamos mediante lo que pensamos, mediante lo que creemos, mediante lo que metemos en nuestra mente, este temor mórbido, ese exceso de preocupación o ansiedad, el acumularla aquí, con este problema que ya de por sí es grave, pues se vuelve mayormente grave. Y es lo que podría entonces, no tanto esto en general lo que nos estaría matando, sino estamos apoyando a que esto sea mucho peor por el tipo de pensamientos o ideas que metemos en nuestra mente, en nuestra facultad de raciocinio, que ahora ya no está trabajando a favor nuestro, sino en contra, por la acumulación del exceso de preocupación, por tus ideas, por mis ideas, por aquello erróneo de lo cual nos obsesionamos por pensar de manera exagerada. Hoy pues es el vídeo número 6 de esta serie y el tema que hoy vamos a tratar, algo también muy especial como los demás, y esto tiene que ver con evitar ver a la ansiedad como un enemigo. Coopera con ella. Aunque ya he mencionado parte de esta información, de este contexto, en breve en otros vídeos, sin embargo ahora me voy a enfocar continuamente en este contexto. Cómo evitar que la ansiedad se convierta en tu enemigo y cómo puedes tú cooperar con ella. Esto va a dar lugar, como ya lo hemos destacado siempre, minimizar, contrarrestar tu exceso de preocupación o ansiedad, tu exceso de nostalgia, tu exceso de tristeza, depresión y estrés. Pues vamos a dar lugar a iniciar. Mira, algo que se nos aconseja en este tiempo en que estamos aislados de nuestra vida social seglar, de nuestra vida personal a la cual estábamos acostumbrados en días o meses pasados, se nos aconseja que para no dar lugar a que este exceso de ansiedad, de nostalgia o preocupación se acelere a sumo grado, tú y yo debemos de mantenernos ocupados. Y una excelente forma de hacerlo es mediante ejercitarte. Probablemente no tengas o no tenías esto como hábito en días pasados y bien sabemos que el ejercitar tu cuerpo, el cansarlo hasta el extremo, va a dar lugar, lógicamente, al mantenerte ocupado, a producir en ti un cansancio físico que no va a hacer más que reconfortar tu propio organismo y dar lugar incluso a tener un excelente descanso mediante un sueño profundo. ¿Te gustaría invertir tiempo para ello? Pues es elemental, es la recomendación de los especialistas, de los médicos, y aun si no te lo dijeran ellos, tú siempre lo has sabido. Lo importante que es ejercitar nuestro organismo. Pero también sería excelente que te dieras, aparte de ejercitarte, poder disfrutar de la naturaleza misma. Muy pocas personas se dan el tiempo de disfrutar lo que la naturaleza puede ofrecernos. Sus hermosos paisajes. No sé si en casa tengas plantas o un hermoso jardín, pero probablemente poco o casi nunca te das el tiempo de observar este tipo de plantas, sus colores, sus formas, la hierba verde. Si tienes un hermoso jardín y un hermoso césped, seguramente a veces no te das ni el tiempo como para descansar o como para disfrutar aquello que tienes en tu propio hogar. Sería bueno también que dedicaras tiempo a la propia naturaleza y vas a ver que te vas a sorprender de aquello que has desperdiciado por mucho tiempo, porque no te has dado lugar a disfrutar todo lo que esto involucra.
en el sistema en el cual tú estás viviendo. Sería excelente. Yo recuerdo hace algunos años atrás, eh, pasaba un comercial por la televisión y recuerdo que estaba un joven en su oficina trabajando, cuando de repente entra una hoja por su ventana. Había un viento fuerte y produjo u originó el hecho de que una hoja se, lógicamente, se soltara de una rama y entrara por la ventana hacia la oficina donde estaba sentado este ejecutivo. Y cuando esta hojita empieza a moverse y a caer lentamente debido al viento, y cuando ésta logra pasar por enfrente de él, se asusta tanto que pega un grito impresionante como si de un animal salvaje se tratara. Un temor mórbido, increíble por el simple hecho de ver que algo se estaba deslizando frente a él. ¿Y sabes cómo decía este comercial? Eso es la razón por el hecho de que no pasas mucho tiempo con la naturaleza. Y encauzaba propiamente el hecho de que nosotros nos diéramos tiempo para disfrutar de toda esta creación que nuestro Creador se tomó el tiempo para realizar, para el disfrute personal. Pero actualmente, como siempre lo hemos destacado en toda esta información, nos concentramos tanto en los dispositivos, en la tecnología actual, que podemos consumir demasiado tiempo, y no una hora, ni dos, ni tres. Se ha considerado que hay gente que pasa un promedio incluso hasta de 8 horas. Esto es algo que no debería pasar. Sin embargo, mucha gente lamentablemente se ocupa en este tipo de actividades. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Bueno, como te dije hace un principio, darnos el tiempo, dejarnos sorprender por la naturaleza y aparte, ejercitar nuestro propio cuerpo. Cansarlo hasta el extremo para poder disfrutar de un excelente descanso, llámese por la tarde o llámese por la noche. Por ello es importante que te mantengas activo. Recuerda que esto no va a ser más que generar hormonas que van a estimular tu sistema inmunitario o inmunológico, lo cual va a dar lugar a que tu organismo trabaje a tu favor para que puedas sentir una vida relajada, una vida relax, que puedas disfrutar incluso de cada amanecer. También por otro lado, si dices tú, bueno, no puedo salir a la intemperie a ejercitarme por esta pandemia, por esta situación que estamos padeciendo. Yo no sé a qué tal grado mucha gente lo haya creído o no, pero a mí me impresiona, por lo menos en la zona donde yo vivo, hay un deportivo y la gente todos los días está a las 6 de la mañana llevando a cabo esta actividad. En ocasiones que yo paso por allí, veo la misma gente, gente con ese deseo para mantenerse en forma, para mantenerse saludable. Y esto es algo muy loable, es algo muy impresionante, algo que aplaudir. Y estas personas, llámese que se lo hayan creído, no, que sea algo verídico, no, no sé el concepto que ellos tengan. Sin embargo, lo que sí me impresiona que pareciese que para ellos no hubiera ningún problema. Porque la mayoría de ellos ni cubrebocas usan. No con ello te quiero decir que no exista el problema, que no sea grave o que todo sea una gran mentira. No estoy diciendo esto, no estoy apoyando el concepto que mucha gente tiene. Solo estoy diciendo que si tú bien no puedes darte la oportunidad de ejercitarte a la intemperie, ir a un deportivo, al gimnasio, qué sé yo, puedes hacerlo en tu propio hogar con un vídeo que puedas tú contemplar por YouTube, por medio del internet. Hay muchas formas, hay instructores muy profesionales, gente que conoce de esta labor y que puede contribuirte a ti para darte las mejores formas de mantenerte saludable. Por ello es importante que esto te va a ayudar a mantener el equilibrio, tomarte el tiempo para disfrutar la propia naturaleza y también para poder ejercitar tu cuerpo si así lo deseas. De hacerlo, te puedo asegurar que todo va a ir mucho mejor en tu vida personal. Tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas y de sentirlas va a cambiar completamente. Y te vas a dar cuenta que incluso pareciese que el mundo ha cambiado por el hecho de que tú te estás sintiendo mucho mejor. Y no es que el mundo haya cambiado, simplemente el que ha cambiado eres tú, lo que da lugar a sentirte de un modo especial.
Entonces, ya tomamos en consideración la importancia de ejercitarnos, de mantener el equilibrio entre no hundirte en la situación que estás padeciendo, el exceso de estrés, el exceso de preocupación, el exceso de ansiedad, el exceso de nostalgia. No dejarte hundir. Hay actividades que puedes realizar para mantenerte ocupado. Otra cosa más que tú podrías hacer. Debes de acostumbrarte a humildemente reconocer cuando tú requieres la ayuda. Muy pocas personas, debido a su cultura familiar que tuvieron con respecto a su educación en el pasado, desde que eran unos babies, llegaron a ser unos infantes y posteriormente adolescentes, la falta de costumbre para poder sacar lo que uno siente, la falta de esa cultura familiar de la cual no tuvieron oportunidad, hasta ahora en nuestros días se niegan a hablar de sus problemas, de sus sentimientos, de aquello que vienen cargando a través del tiempo. Esto va a causar demasiado daño. Quizás el retraernos, el no hablar, el no sacar a flote o a la luz lo que estamos sintiendo, si lo haces tú para no causar ningún mal a los demás, estoy de acuerdo. Pero también muchos de esos terceros sufren en silencio cuando te ven sufrir a ti. Entonces, si tú crees que te haces un bien por conservar o mantener lo que sientes, lo que piensas, lo que crees, te estás perjudicando. Por ello, humildemente siempre debes reconocer cuando tú requieres y necesitas la ayuda. Una manera de hacerlo, ¿cómo podría ser? Si tienes amigos confiables, yo siempre lo he dicho, si tienes uno, qué excelente. Y si tienes dos, es un milagro. Pero regularmente solamente podemos contar con un amigo en particular. Y me atrevo a decir ello porque la mayoría o mucha gente considera que son amigos cuando simplemente son amistades, conocidos superficiales. Lo mismo que involucra en la actividad del Facebook, del Messenger. Mucha gente siente demasiada satisfacción tener tantos amigos. ¿Cómo podría decirle a ello? Amigos. Dentro de la tecnología se utiliza una frase que en este momento no recuerdo. Pero bueno, mucha gente siente demasiada satisfacción, demasiada alegría por tener ese tipo de amistades que meramente son superficiales. Pero les emociona, les conmociona tener tantos, que 500, 1000, 2000, 3000. Esos no son amigos. Si en la vida real, en la vida personal, en el mundo en que te rodeas, es difícil contar con tantos amigos. Si bien hablamos de amistades, pero no, es una diferencia entre amistades como protocolo a amigos de verdad. Y si bien puedes tener uno, excelente, y si tienes dos, esto es un milagro. Consérvalos y apóyate de ellos. Mira, y de otro modo, si no contaras o no quieres hacerlo con gente muy cercana a ti, para que no sepan tu padecer o porque probablemente te preocupe el ser juzgado o criticado después de que estos te escuchen, pues entonces tendrías que recurrir a ayuda profesional. Hay excelentes terapeutas, hay excelentes psiquiatras, excelentes psicólogos. Hay quien a veces me ha cuestionado qué es mejor, o en las páginas de Facebook con esta temática, gente que está como miembro de este tipo de problemática. Hay quien pregunta qué es mejor, un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta o un animador, un coach. No hay mejor cosa que la otra. Según tu necesidad, tú te vas a sentir mucho más adaptado o adecuado de acuerdo a tu necesidad y personalidad. Porque para quien puede apoyarte un especialista, el otro no. Y para quien puede decirte que un medicamento es bueno, para el otro no. Porque todo tiene que ver con tu propia personalidad, tus propios sentimientos, tu propio ser que te distingue como persona. Entonces, dado que no hay nada mágico, pero sí debes de recurrir a la ayuda profesional de ser necesario y con el que tú mayormente te sientas cómodo y sientas que realmente está funcionando en ti. Esto debes de hacerlo, humildemente reconocerlo. ¿Por qué razón? Mira, te voy a leer un principio que se encuentra aquí en nuestro libro de Mateo 9, 11 y 12. Un ejemplo que tú debes de tomar en cuenta porque es necesario recurrir
a los médicos, a los especialistas para poder recibir la ayuda. Si bien un taller como este no crees que te sea funcional, hay otras formas de recurrir, pero siempre tienes que hacer algo, siempre hay herramientas para salir a flote de esto. Dice Mateo 9, 11 y 12. Pero al ver esto, los fariseos se pusieron a decir a sus discípulos. Estamos hablando de la etapa en que Jesús se encontraba con sus discípulos y que los enemigos de estos, o de este principalmente, que era Jesús, se encontraban en el otro extremo y estaban viendo lo que nuestro gran maestro realizaba, hacía con la gente que se rodeaba, sus discípulos y la gente que lo seguía también. Dice aquí, y estos fariseos se pusieron a decir a los discípulos de Jesús, ¿por qué come tu maestro con los recaudadores de impuestos y con pecadores? Y como en este caso, el gran maestro los escuchó, en este caso Jesús, él responde, las personas en salud no necesitan médico, pero los enfermizos sí. ¿Qué nos trata de enseñar nuestro gran maestro en este relato? Que muy seguramente una persona cuando no esté enferma, lógicamente nunca va a recurrir a un médico. Y ni mucho menos el médico va a ofrecer la ayuda en alguien en quien aparentemente se encuentra bien, de forma saludable. Un médico nunca va a pedir atender a alguien que no lo requiera. Y ni mucho menos alguien que no esté enfermo va a recurrir a un médico pidiendo su ayuda, o su guía, o su protección, o su cuidado, o su ayuda profesional. Por ello, en este caso, nuestro gran maestro Jesús dice, si estos que dicen ustedes que son recaudadores de impuestos, que son pecadores, si no estuvieran enfermos, yo no estaría aquí. ¿Enfermos en qué sentido? Ellos tenían la necesidad de adquirir conocimiento espiritual, recibir consuelo, y también necesidad de ser ayudados físicamente porque muchos padecían enfermedades y Jesús tenía la facultad de curar ese tipo de dolencias, y no simplemente fue psicosomático o problemas mentales o trastornos emocionales, sino literalmente enfermedades físicas, hasta malformaciones. Y por ello Jesús decía, los que están bien de salud no necesitan médico, pero los enfermizos sí. Lo cual denota que nuestro gran maestro nos da a reconocer aquí que en caso de tú necesitar la ayuda profesional, debes de recurrir a ella. Porque como él dice, los enfermizos sí necesitan médico. ¿Sientes humildemente necesitarla? Recurre a la ayuda profesional. Hay instituciones sociales, hay clínicas, hay psiquiatras, especialistas, terapeutas, psicólogos. Si bien información como esta no te es útil, hazte valer por los otros medios. Y si quizás no tienes los recursos, ya te mencioné un poquito antes en qué deberías tú de mantenerte ocupado para no darte lugar a hundirte en ese estado de ansiedad, de preocupación, nostalgia y depresión. Hay muchas formas, hay herramientas en mantenernos ocupados. Que no quieras, que no querramos mover ni un dedo para lograr un cambio, ya sería entonces asunto tuyo y mío, pero siempre hay formas de salir frente a esta situación. Y fíjate, hasta el propio Hijo de Dios, en este caso Jesús, reconoció cuando él necesitaba la ayuda, humildemente. ¿Quién después de Jesús es superior a él? Después de Dios, claro. En el caso de la posición de nuestro Creador está muy por encima de todo, es superlativo. Pero después de ese Creador, después de nuestro Dios, por debajo de él está Jesús. Y después de Jesús, ¿quién está por encima de él? Nadie. Sin embargo, él reconoció humildemente cuando requería la ayuda. ¿Y sabes lo que hizo? Fíjate, él se sentía enfermo, vamos a llamarle, por decirlo así, simbólicamente hablando, no que así sea. Enfermo moralmente, emocionalmente por lo que iba a padecer. ¿Qué fue lo que hizo?
Vamos a analizarlo aquí en nuestro libro de oro, en el libro de Mateo, capítulo 26, 38 y 39. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña nuestro gran maestro? Vamos a verlo. Dice aquí: entonces les dijo: mi alma está hondamente contristada hasta la muerte. Quédense aquí, manténganse alerta conmigo. Y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Qué maravillosas palabras expresó el propio Hijo de Dios cuando se encontraba en un momento de ansiedad, preocupado, sí, por el tipo de muerte tan humillante que iba a tener. Pero él dice: mi alma está hondamente contristada, profundamente, seguramente como muchas veces tú te has sentido. Pero dice él, a tal grado contristado y hondamente dañado hasta la muerte. Y les dice a sus discípulos: quédense aquí mientras yo voy a orar. Y ya camino hacia el lugar donde Jesús se iba a dirigir, dice que cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si fuera posible, no pudiera yo experimentar esto, pero no se haga según lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Con este ejemplo, ¿qué te quise hacer notar? Que él, siendo el Hijo de Dios, un hombre perfecto, reconoció humildemente cuando requería la ayuda. Así que tú ni yo estamos por encima de él, y no podemos negarnos a pedir la ayuda y recurrir a los medios, a las herramientas que pueden ayudarnos a mejorar nuestra vida, a mejorar nuestro estado emocional, nuestro estado sentimental, nuestro estado de angustia o preocupación. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? ¿Reconoces humildemente que necesitas la ayuda y ya reconociéndolo, estarías dispuesto a dejarte ayudar o a recurrir a las personas o a las instituciones indicadas para recibir la ayuda? Sería excelente de tu parte, ¿no crees? Entonces vamos a tomar el ejemplo de nuestro propio gran maestro, el hombre más grande de todos los tiempos desde mi punto de vista personal. Nadie superior a él ha existido entre la humanidad. Y si él humildemente reconoció que requería la ayuda, tú y yo estamos en peor condición para reconocer que necesitamos la ayuda, los medios, las herramientas para poder vencer esto. En ocasiones tú estarás de acuerdo porque lo has padecido probablemente más severamente que yo. Yo en mi caso, siendo humano, también he pasado temporadas, quizás momentáneas, no tan gravosas, pero no soy de piedra. Pero ya cuando esto supera nuestras expectativas, nuestra capacidad de poder enfrentarlo debido al exceso de preocupación, a lo que maquinamos aquí, esta ansiedad sí puede llegar a ser devastadora. Y puede estar en este momento siendo devastadora para ti, tanto de manera física como de manera psicológica. Porque también tu cuerpo refleja esa nostalgia, esa tristeza, esa falta de alegría. Es increíble que mucha gente vive en un estado de amargura, en un estado de tanta tristeza que difícilmente se les hace posible poder sonreírle a la vida. Pasar excelentes momentos incluso con sus familias, con sus hijos, con sus parejas. Es lamentable ver una situación así, sin embargo, eso existe, eso es tan real. Y aparte de ese daño físico por el semblante de amargura que demostramos, psicológicamente nosotros estamos mal. A veces ha habido ocasiones que de manera personal, a veces si me siento deprimido o me siento triste, hasta puede provocar esto en mí interior, ira cuando escucho sonreír a otros, cuando siento que los demás están disfrutando la vida y que no es mi caso, que no es mi momento particular para disfrutar como ellos. Aparentemente lo que yo creo que según veo es la vida que a mí me gustaría.
Pero son etapas, son temporadas. Sin embargo, si esto no ha sido una etapa, no ha sido una temporada, no ha sido momentáneo y esto se ha prolongado a un exceso de ansiedad por meses hasta por años, imagínate lo devastador que puede ser para ti de manera física o psicológica. Y si tú intentas combatir la ansiedad y no cooperar con ella, no verla como tu aliada, no verlo como un don que tu creador tuvo a bien el proporcionártelo a ti como ser humano, esta capacidad, este sentimiento de ansiedad que fue colocado en ti, si no cooperas, si no contribuyes con ella para hacerla tu aliada, para que ésta trabaje a favor tuyo, para que pueda protegerte, para que pueda cuidarte, para que pueda alertarte, esto va a ser meramente perjudicial a raíz de tu y mi responsabilidad. Por el hecho de no colaborar, por el exceso de preocupación y ansiedad que estamos cargando por encima nuestro. Por ello siempre lo he destacado en estos vídeos, ¿no? Si esta pandemia de por sí es grave, peligrosa, el enemigo que viaja por el aire, aunado con todo ese exceso de pensamientos e ideas malsanas, maquinadas, perjudiciales, las colocamos aquí. Imagínate el nivel de gravedad que pasa a ser. Y si bien esto no nos estaba matando, y no por ello digo que no sea grave, pero si bien pudiéramos nosotros controlar nuestras emociones, pudiéramos incluso, si pensáramos de manera sana, retroalimentar de manera positiva nuestro organismo, nuestros pensamientos, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema nervioso, para trabajar a favor y poder hacerle frente a esta situación que en vez de hundirnos, lleguemos a estabilizarlo de manera equilibrada, a manera de poder salir, de poder lograr salir de esta situación. Y si bien muchos han perdido la vida, pero que ahí sí ya también venían arrastrando problemas de salud de otra índole, que ya con este problema encima, aunado con lo que ya venían arrastrando y su falta de deseo por la vida, su exceso de ansiedad, su exceso de preocupación o de nostalgia, no dio lugar más que a agravar la situación y finalmente dieron lugar a perder la vida. No estoy diciendo que haya sido así en todos los casos, pero que ahí si nosotros hubiéramos tenido o tenemos la posibilidad de contribuir con nuestros pensamientos, nuestra facultad de raciocinio, para contribuir a salir victoriosos de esta situación. Por ello, tratar de combatir la ansiedad. Vela como tu aliada, tu amiga. Comunícate con ella como te dije en el vídeo anterior, ¿no? Otra vez, ansiedad, estás aquí, estás haciendo acto de presencia, estoy consciente que me estás dañando, me estás afectando. Y sin embargo, mira, aquí estoy, haciéndole frente y valientemente voy a colaborar contigo. Tú y yo vamos a salir a flote de esta situación. Ya te lo he demostrado un día anterior, ya te lo demostré meses anteriores, hoy también te lo puedo demostrar. Porque si tú intentas combatir la ansiedad, es difícil salir de esta. Es parte de la naturaleza, es parte de tu organismo mismo. Si tú intentas combatir la ansiedad, no vas a hacer más que alimentar un círculo vicioso del cual no vas a poder salir de él. Vela como tu aliada, vela como tu amiga. ¿Has visto, por ejemplo, cuando tenemos comezón? Seguramente más de una vez te ha picado un mosquito. Es increíble que un pequeño miembro, no sé, un pequeño insecto de ínfimo tamaño pueda producir una comezón excesiva después de que éste te ha picado. Hay ocasiones incluso, por ejemplo, a mí me ha picado sin darme cuenta, llámese en alguna parte del cuerpo, sobre todo en las piernas, es cuando lo he notado en los pies, piernas, sobre todo en los pies, en las piernas, ¿no? Es donde siento mayor afección o me afecta mucho más. Hay ocasiones que despierto por el exceso de comezón que tengo. Y difícilmente puedo dormir porque me duermo y me vuelve a dar comezón y despierto continuamente. ¿Qué poder tiene este animalito para lograr, diría yo, un cuerpo extremadamente semejante en comparación a él? Pero ¿cuánto poder
cuánto influye para poder robarte el sueño. En mi caso así pasa, es excesiva comezón. Pero el problema radica que entre más te rasques, más comezón te da. Qué bueno fuera que por rascarte, después de del primer intento por quitarte esa comezón, se eliminara. Pero así te la pasaras todo el día, toda la noche, la comezón persiste. Es como un círculo vicioso. El secreto está en que mejor no te rasques, pero es casi imposible que alguien de manera no logre hacerlo. Porque es algo inconsciente, que sientes comezón, inmediatamente te diriges a la parte afectada. Pues así llega a ser la ansiedad como un piquete de mosco. Entre más te rasques, más comezón te dará. Por ello te digo, trata de no intentar combatir la ansiedad, de querer sentirte libre de esta, porque estás alimentando un círculo vicioso del cual no vas a poder salir. Vela como tu aliada, como tu compañera, como un don que el Creador te proporcionó. Y si bien esta ahorita no está trabajando a tu favor, no es culpa de ella. Muy seguramente es por nuestro exceso de control a nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tratar de negociar nuestra relación con ella, con nuestra ansiedad. Yo simbólicamente la ilustro como si la tuviera aquí, por eso observo continuamente este lado, ¿no? Donde tú la quieras establecer. Es alguna forma, ¿no? Quizás para mí graciosa de involucrarte en qué pudieras tú hacer. No necesariamente tendrías que hacerlo. Tan solo piénsalo. O qué harías tú, ¿no? Pero esto es una buena estrategia, de dejarla de ver como un enemigo. Y una dosis moderada de ansiedad, tú bien sabes, nos hace bastante bien. Todos padecemos ansiedad. Tan solo obsérvalo, ¿no? Desde los pequeñitos, cuando sufren demasiado maltrato físico. ¿Has visto el exceso de ansiedad que les produces? En caso de que fuera tu caso, que fueras un padre, una madre de familia violenta o violento sobre tus hijos. ¿Has visto la reacción de estos pequeñitos cuando tú les hablas de manera altisonante? Y si te vas a los extremos, la manera incluso tan violenta en cómo los golpeas. ¿Has visto cómo tratan de evadir el peligro cuando te ven con esa reacción? Y si no solamente es enojo y no solamente es palabras altisonantes o gritería, si verdaderamente tú eres un golpeador, una golpeadora que daña físicamente, bestialmente a sus hijos. ¿Has pensado acaso en ese tipo de ansiedad que pudieras tú estar provocando en tus pequeños? Y que esto no está haciendo más que causar traumas, y que van a ser estos las víctimas de la ansiedad, de la nostalgia, de la depresión a futuro. Probablemente en tu estado, yo he visto, por ejemplo, mucha gente como miembro de esos grupos de ansiedad, de suicidio, de depresión. Dicen, tengo mis hijitos, no quiero perjudicarlos, pero ya no aguanto más, quisiera terminar con mi vida. Qué bien quien evita dañar a los suyos cuando está pasando un proceso de este tipo. Y que hay sí quienes están experimentando un proceso de trastorno emocional y no saben controlarse y están afectando a sus pequeñitos. Qué lamentable. O si tú tuvieras un esposo que te golpea, que te agrede, ¿has visto la reacción de los pequeños cuando lo ven llegar? Cuando empiezan a percibir la manera en cómo te habla o la manera en cómo te está golpeando. ¿Puedes imaginarte esa sensación de temor mórbido que están padeciendo ellos y que viven no una vez sino todos los días? ¿Has visto ese semblante, esas caritas tristes llenas de temor y de nostalgia? Bueno, ¿por qué te puse esto como ejemplo? Porque así como ellos están siendo afectados, y probablemente por nuestros pocos esfuerzos para poder controlar nuestra ansiedad, nos quejamos nosotros de que nos sentimos mal, que estamos sufriendo, que desearíamos mejor morir que continuar con vida.
pero pocas veces pensamos en todo el daño que les estamos causando a ellos. Ellos también sufren. Y si tú sufres, también los estás arrastrando a ellos. ¿Cuánto estarías tú dispuesto o dispuesta a hacer para mejorar primero la calidad de vida en ti? Y al mejorar tú, mejora tu relación con ellos. De verdad es algo que siempre que hablo de esta situación sobre los pequeños, es algo que me cala demasiado el pensar que haya tanta gente malvada en el mundo, causándole tanto daño de manera física y emocional a sus hijos. Aparte de sufrir maltrato verbal y físico, hay quien se va a los extremos, a incluso abusar sexualmente de ellos y en el caso, mucho peor, algunos que les han dado muerte a sus propios hijos por la falta de control a sus emociones. Entonces, lo que estamos tratando de ver aquí, que la ansiedad tienes que colaborar con ella. Verla como un enemigo te va a perjudicar y no va a trabajar a favor tuyo, sino en contra. Por ello, una dosis moderada siempre va a reportar beneficios, va a estimular a las personas a dar lo mejor de sí. No te preocupes si en algún momento sientes ansiedad. Eso no debe de angustiarte, porque esto es algo de lo más normal. ¿Sabías tú que mucha gente que tú admiras en el mundo de la farándula, llámese que sean cantantes, actrices, actores de cine, televisión, gente que se dedique a ser deportista y que sea famosa, y no necesariamente hablando de famosos, mucha gente que tú admiras en tu vida personal, con quienes te relacionas, también padecen ansiedad, quizás de un modo equilibrado, pero la ansiedad es parte de los seres vivos. Por lo tanto, no es un problema sentirla. Muchos de los deportistas, actores y atletas del mundo conocido, me refiero a la gente que es famosa, tiene y reconoce que han sufrido periodos de ansiedad. Pero esta ansiedad ellos han visto que más que en contra, les ha favorecido para ser más creativos y mejorar su desempeño. Todos en algún momento hemos sentido este tipo de ansiedad. Por ejemplo, mira, cuando tienes que hablar en público. Yo no sé qué tan bueno sea como orador, ni qué tan bueno sea para hablar en público. Solo sé que en ocasiones me siento bien, pero no siempre me siento al 100 para decir lo hice bastante bien. Pero mira, recuerdo mi primer presentación que yo hice, tenía un promedio de 13 años de edad. Iba en segundo de secundaria. Y recuerdo que la maestra nos pidió hacer una obra teatral a todos los grupos de segundo grado, de secundaria. Y cada quien hizo una representación teatral que tuvo que exponer frente a todos los grupos. Pasábamos por salones o por grupos, pero todos los demás grupos nos estaban rodeando para ver nuestra escena, nuestro show. Y recuerdo que yo en aquel entonces siempre, quizás no me des lugar a creerlo, pero fui demasiado tímido, muy retraído. Actualmente lo sigo siendo, solo que me esfuerzo, sobreactúo. Pero quiero comentarte que en esa ocasión yo opté por no actuar, simplemente quise ser el narrador de la historia. Y recuerdo que en esa ocasión fue la primera oportunidad que tuve de hablar en público y con tanta gente. Hacerla de narrador y ver al auditorio. Recuerdo que sentía yo una cara grandísima, unas orejas más grandes de lo que puedes percibir ahorita, ¿no? Pero la cara caliente completamente. Yo no sé qué tan bien hice el trabajo o no. Sin embargo, salí a flote de esa situación como narrador de esa obra teatral, con mis compañeros, con el equipo con el que me pusieron. Pero lo que sí puedo decirte, hace un rato te decía, yo no sé qué tan bueno sea para esto, no hay mucho mejores que yo y eso lo voy a reconocer siempre. Pero lo que sí me di cuenta, que en esa oportunidad dije, no eres tan malo para hablar. Saliste a flote de esta situación. ¿Te imaginas la ansiedad, el estrés, la preocupación excesiva que sentí antes de empezar? Y durante el proceso, todo lo que sentí, esa cara hinchada, caliente, las orejas increíblemente,
salí a flote. Pero detrás de todo ello, sentí que me iba desplayando, sin ninguna dificultad pese al malestar que sentí emocionalmente. Seguramente a ti te ha tocado exponer o hablar en público también y te has sentido en cierto modo momentos paulativos o excesivos de ansiedad también. Estamos tensos, estamos nerviosos, pero dime si no. Nos hemos dado cuenta que pese a todo ello, hicimos un buen trabajo. Llegaron a felicitarnos. Cuando yo me di lugar a hablar en público, ya siendo una persona adulta, promedio a mis 25 años, más o menos, o quizás, vamos a ponerle en un promedio, sí, de esos 25 años, que empecé yo a hablar ante audiencias grandes y en público. A veces el exceso de preocupación y ansiedad, de temor era tan grande, que aparte de sentir la cara bastante grande y caliente, junto con las orejas, yo me mareaba. Me mareaba tanto que sentía que en algún momento después de hablar en público yo diera lugar a caerme de bruces. Siempre tuve miedo a eso porque era un momento excesivo de preocupación, que siempre pensé que en cualquier momento yo podía caer. Y sin embargo, nunca me pasó. Pero esta ansiedad, más que trabajar en contra mío, me permitió ser más creativo y mejorar mi desempeño. Lo mismo que tú en muchos casos, si te has sentido así, cuando has tenido que presentarte en circunstancias como estas. O cuando vas a una entrevista de trabajo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Dime si no. ¿Te has sentido tenso? ¿Nervioso? ¿Nerviosa? ¿Sientes ansiedad por el tipo de interrogatorio que van a hacer sobre ti al ver tu currículum, tu información, tu experiencia? Dime si no. Te has sentido bastante tenso, has sentido cierto grado de ansiedad. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo te sientes después de que te dicen? Ha sido aprobado. Preséntese mañana o tal día para iniciar su labor de trabajo. Después de ese grado de ansiedad, dime si no, fuiste más creativo y quizás sin que tú te dieras cuenta inconscientemente esa ansiedad trabajó a tu favor para salir exitoso de una entrevista así. Entonces la ansiedad puede provocar demasiadas circunstancias, o pudiéramos comentar fisiológicas, ¿no? De manera física expresamos ese tipo de ansiedad o preocupación, ese nerviosismo. Esto es muy común, a tal grado que muchos sienten demasiada vergüenza también. He visto mucha gente que dice, tan solo siento demasiada preocupación o miedo o ansiedad al saber que voy a estar dentro de un transporte público. Voy a tener que viajar en el metro como medio de transporte. O voy a tener que relacionarme con la empresa con la cual laboro. Tan solo de pensar con la gente que me va a rodear, estoy sintiendo un temor increíble. Estoy sintiendo desde ahorita demasiada ansiedad. Por favor, ayúdenme, ¿qué me aconseja? Y sí, ese exceso de preocupación, ese exceso de ansiedad, no hace más que producir en nuestro caso demasiado nerviosismo, demasiada vergüenza incluso. Esto, lógicamente, si no controlamos ese estado emocional, no va a ser más que darnos lugar a cometer errores, y a veces demasiado descarados, demasiado visuales, diría yo. Pero tampoco podemos decir que esto sea tan grave, aun si el nerviosismo nos da lugar a actuar, por decirlo así, torpemente o con mucha vergüenza. Hay formas de no verlo de manera negativa, sino de forma positiva, y ahorita te lo paso a explicar cómo podríamos verlo, cómo deberíamos sentirlo, que más que sentir esto como algo dañino, es algo que también nos puede ganar la confianza de otras personas, y te lo paso a comentar en este momento. Entonces paso a comentarte estos dos ejemplos un poquito amplios, pero te van a ayudar a entender que cuando tú en algún momento te sientas demasiado ansioso o ansiosa, o te sientas demasiado avergonzado, no des lugar a verlo como algo necesariamente negativo. Debes de verlo como algo positivo. Permite aliarte con tu ansiedad y trabajar juntamente con ella. Porque recuerda que un nivel moderado
de cierta ansiedad, de cierta vergüenza, de cierta incertidumbre. Debes de verlo incluso hasta como una virtud. Parece incoherente, ¿no? Cómo sentirme de manera vergonzosa y sentirme a la vez que esto es más que una virtud que algo negativo. Pues es posible, mira, te paso a comentar. Las personas como tú y como yo no deberíamos de luchar contra esa sensación cuando estamos sintiéndonos de ese modo. ¿Por qué razón? Si en algún momento percibes que estás sintiendo cierta intimidación, cierta vergüenza, cierta ansiedad en ti, deberías de verlo como algo positivo, porque sabes que cuando muchas personas nos perciben de tal modo que estamos experimentando cierta vergüenza, cierto nerviosismo, cierta ansiedad, muchas personas nos ven con buenos ojos, nos ven. Es cierto, estamos dando una comunicación sobre la manera en cómo yo me estoy sintiendo, pero todos estos que me observan, muchos de ellos, quizás no todos, pero algunos, están hablando positivamente acerca de mi estado emocional, que en este momento para mí está siendo negativo y vergonzoso o intimidante, esa actitud ansiosa que en este momento estoy padeciendo. Pero todos estos que me observan, muchos de ellos, no todos, van a hablar de forma positiva acerca de esta sensación que yo estoy manifestando. Muchos califican esta acción, esta actitud que estoy demostrando de manera fisiológica, pudieran calificarlo y muchos de ellos la califican de forma positiva. Y muchos consideran este tipo de personas como dignas de confianza y que son mucho más cooperativas. Y muchas de estas personas que son de buen corazón, que son gentiles, amables, dispuestas a querer ser amigos de alguien, muchas de ellas están más dispuestas a acercarse a personas así y a conocerlas cuando perciben que alguien está experimentando cierta tensión, cierto nerviosismo, cierta vergüenza, cierto grado de ansiedad. Y no estoy hablando de todos, no quiero que te confundas. Es cierto que habrá gente que abuse de este malestar tuyo, que te juzgue debido a esa sensación que estás manifestando. Pero estoy hablando de la gente que moralmente es digna de respeto, que se entrega por ayudar a los demás y está dispuesta a ayudar. Entonces, muchas de esas situaciones embarazosas que tú hayas experimentado, debes de verlo como una virtud, porque muchas de estas personas al contemplarte lo van a percibir o te van a percibir como algo, como una persona digna de confianza, y ellas van a estar dispuestas más a cooperar contigo, porque dicen que las personas que manifiestan este grado de ansiedad, de vergüenza o de intimidación o nerviosismo, se les considera que son personas más dignas de ser cooperativas en su actividad seglar o en cualquier actividad que se desenvuelva, y ellos van a estar más dispuestos a acercarse a ti y apoyarte, van a desear conocerte. Y esto es así, mira, y los dos ejemplos que te comentaba que yo te quería expresar tiene que ver con dos relatos que voy a tomar de nuestro libro de oro, de acuerdo al libro de Lucas 8:43 al 48. Es un tema amplio, pero lo voy a reducir un poco. Pero quiero que prestes mucha atención a esta información que nuestro gran maestro pudo dar lugar a vivir esta experiencia con esta mujer. Dice así, Lucas 8:43 al 48. Mira, una mujer que padecía flujo de sangre hacía 12 años atrás y que no había podido conseguir que nadie la curara. Imagínate esta mujer que viene caminando, ¿no? Bueno, vamos a caminar hacia allá. Que va caminando porque ella sabe que por aquel extremo se encuentra el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, aquel que podía hacer milagros. Y no había podido curarse desde hace 12 años. Dice, pero se le acercó por detrás. ¿Y sabes lo que hizo? Dice, le tocó el fleco de su prenda de vestir.
De modo que al instante el flujo de sangre de esta mujer cesó. Quedó curada milagrosamente. De modo que Jesús voltea y le dice: ¿quién es el que me ha tocado? Empieza a cuestionar a sus discípulos. Cuando todos lo negaban, decía: pues nadie, Señor. Y Pedro le dice: instructor, la muchedumbre se te acerca y te oprimen estrechamente. Cualquiera pudo haberte tocado. Sin embargo, Jesús le dice: alguien me ha tocado porque percibí que ha salido poder de mí. Viendo que no había pasado inadvertida, imagínate cómo se sintió la mujer. La mujer vino temblando, caminando hacia él pero temblando. Imagínate el exceso de ansiedad, de vergüenza y preocupación que estaba padeciendo. Dice que la mujer viene temblando y cayó delante de él y le reveló ante todo el pueblo por qué razón lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Pero él le dijo: hija, tu fe te ha devuelto la salud, vete en paz. ¿Por qué te quise manifestar o sacar este ejemplo de nuestro libro de hoy? Porque puedes imaginarte la manera en cómo esta mujer se sentía antes de llegar a abordar a Jesús o tocarlo. El exceso de preocupación y ansiedad, el temor, porque se encontraba en condición inmunda desde el punto de vista de la ley mosaica en aquel entonces. Tenía un problema de salud, flujo de sangre, promedio ya 12 años atrás. Sin embargo, cuando Jesús la contempla, después de percibir que ella le había tocado, ¿te imaginas cómo la mujer se le cae o cae de rodillas al piso, se le inclina y temblando? ¿Puedes percibir el semblante que Jesús pudo percibir de ella? ¿Cómo te hubieras sentido tú? Pero este momento, este lapso que estaba experimentando ella, vergüenza, intimidación, demasiada ansiedad y preocupación y miedo, esto conmovió el corazón del Hijo de Dios, porque él pudo bien mal juzgarla, incluso ponerla en evidencia y decirle que estaba violando un principio, una ley de la ley mosaica, que en condición humilde, en condición de inmundicia, debido a su flujo de sangre, se hubiera atrevido a tocar al propio Hijo de Dios. Pero no lo hizo. ¿Qué hizo Jesús? Pudo percibir que esta mujer estaba muy dispuesta a cooperar y que ese momento de frustración, vergüenza, intimidación y ansiedad, de nerviosismo, le conmovió el corazón del Hijo de Dios y pasa a decirle: hija, tu fe te ha devuelto la salud, vete en paz. Quiero decir con esto que por eso te comenté hace un segundo. Ve este momento embarazoso de angustia o preocupación que por ciertos lapsos tú estés experimentando como una virtud. No lo veas como algo negativo, porque mucha gente, al igual que Jesús, va a estar dispuesta a acercarse a ti porque se te percibe como una persona más cooperativa y la gente va a estar dispuesta a conocerte. ¿Qué te pareció el relato? ¿Te gustó? A mí me apasiona leer este tipo de información. Me das lugar a explicarte otro y ya culmino el vídeo, que va a ser el último. Quizás un poquito más largo, pero espero lo disfrutes. Este se encuentra en el libro de Marcos 7:31 al 35, también algo larguito, pero te lo voy a reducir. Dice aquí: ¿qué hizo el propio Hijo de Dios? Dice: entonces, saliendo él de nuevo de las regiones de Tiro, se fue a Sidón, al mar de Galilea, y subió por en medio de las regiones de Decápolis. En este lugar, en esta ciudad, dice aquí, le trajeron a un hombre sordo y con un impedimento de habla, y le suplicaron que pusiera la mano sobre él, y él se lo llevó aparte de la muchedumbre en privado, y puso sus dedos en los oídos del hombre, y después de escupir le tocó la lengua, y con una mirada al cielo suspiró profundamente y dijo: Éfata, esto es, sea abierto. Pues bien,
Las facultades de oír de aquel fueron abiertas y el impedimento de su lengua fue desatado y empezó a hablar normalmente. Este hermoso relato, ¿por qué te lo quise dar a conocer? Quizás tú ya lo habías leído, ya lo sepas, y yo no estoy aquí para enseñarte nada, hay muchas cosas que tú ya las conoces. Simplemente estamos recordando que en este caso Jesús, cuando se retira de Tiro y se va a otro lugar por Sidón y después llega a la ciudad de Decápolis, es ahí cuando le llevan a un hombre sordo. ¿Sabes tú el tipo de personalidad que un sordo suele tener ante un mundo de oyentes, de gente que la mayoría, el 90% de la población puede hablar y puede escuchar? ¿Cuál es el tipo de personalidad que tiene un sordo? Son personas que dan lugar a cohibirse demasiado, porque desde su infancia han sufrido demasiadas burlas, llámese por sus propios familiares o por los propios amigos del vecindario, por los propios amigos de escuela. Si es que tuvo la desventaja de ir a una escuela donde todo el mundo escuchaba y hablaba. Pero estas personas que suelen ser demasiado retraídas, sienten demasiada angustia, demasiado temor, demasiada vergüenza, demasiado nerviosismo cuando tú lo colocas a un sordo frente a tanta gente que tiene la capacidad de hablar y de escuchar. Pero sin embargo, esta vergüenza, esta intimidación, esa etapa de frustración, de ansiedad y de nostalgia que estaba padeciendo, que dio lugar de motivar al Hijo de Dios, que dio lugar a que Él actuara o de qué modo. Él, logrando conocer este tipo de personas y leer los corazones, pudo percibir que ese momento de vergüenza, de intimidación y temor, Jesús lo aprovechó para acercarse a él y ayudarlo. Porque Jesús, conociendo bien el tipo de personalidad que una persona sorda tenía, dice que Jesús realizó el milagro sí, pero no frente a toda la gente, porque ya de por sí el sordo estaba padeciendo un momento vergonzoso, intimidante, angustia, estrés. Jesús agarra, lo lleva aparte y en un cuarto privado realiza o lleva a cabo el milagro. Y sus oídos, su boca, su facultad de hablar fue abierta, lo mismo que sus propios oídos. ¿Te das cuenta? Que mucha gente estará dispuesta a colaborar para ayudarte. Tú dirás, bueno, pero era el Hijo de Dios, era un hombre perfecto, podía leer los corazones. Pero aunque muchos de nosotros no seamos perfectos, en el mundo todavía vemos mucha gente buena. No creas que toda la gente es mala y va a estar ahí para criticarte, ofenderte, dañarte o burlarse de ti. Piensa en aquellos que sí pueden ser de gran ayuda. Y más que considerar este momento embarazoso que estás experimentando, la vergüenza, la intimidación, estar frente a tanto público, frente a tanta gente, velo u obsérvalo o siéntelo como una virtud, porque esto va a permitir el dar la posibilidad que mucha gente esté dispuesta a colaborar contigo, porque les vas a conmover, vas a moverles el corazón para actuar del modo como en estas dos ocasiones Jesús pudo hacer. Entonces, ya para culminar este vídeo, ¿estás de acuerdo? Que debemos de ver, como decía el tema de este vídeo, evita ver la ansiedad como un enemigo. Esfuérzate por cooperar con ella. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Dialogar con ella, decirle, hola, yo sé que estás presente el día de hoy conmigo, nuevamente, pero mira, si yo colaboro contigo, yo sé que puedo salir a flote de esta situación. Ya te lo he demostrado antes, también lo puedo hacer. Solo sé que vienes esporádicamente, quizás día con día o de vez en cuando, pero vamos a negociar. Colaboro contigo, controlo mis emociones, controlo mis pensamientos, negociamos, vamos a trabajar aunados, tú y yo. Y va a trabajar la ansiedad a favor tuyo y más que un problema, es una virtud, es un don que el Creador creyó conveniente colocarlo en ti para, decíamos, la ansiedad está para cuidarte, protegerte y alertarte. Finalmente, pues me dio mucho gusto haber disfrutado esta información contigo. Es el último vídeo que vamos a hacer con esta temática cuando hablé acerca de esta pandemia.
que algo mucho peor probablemente es lo que nos está matando y no tanto esto. ¿Por qué? Incrementamos la gravedad del problema por el exceso de preocupación, de ansiedad, el exceso de temor mórbido, nuestras ideas que maquinamos, manipulamos dentro de la mente y que no hacemos más que cargarle más al problema ya existente, y si ya de por sí esto es grave, lo agravamos más a tal grado que pudiéramos perder por no contribuir con nuestro sistema nervioso e inmunológico a perder incluso la vida. Vuelvo a repetirte, nunca dije que esto no existiera, ni mucho menos que esto no fuera grave. Simplemente quise enfocarte en esta serie de 6 vídeos que mantener en equilibrio nuestras emociones vamos a contribuir a que no solo esta pandemia, sino otro tipo de enfermedades que estemos enfrentando, podamos salir vencedores de estas, mientras lógicamente no sean enfermedades terminales. Hay muchas lamentablemente que ya no podemos sanar, que ya no podemos curar. Pero si está en el poder de nuestra mano, poder contribuir con nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema nervioso, y poder vencer muchas de estas enfermedades que nosotros mismos nos hemos provocado, dime si no sería de aplaudir una victoria por aprender a sonreír, ser optimistas, que se nos vea un semblante alegre y no una vida de amargada como la que hasta ahorita probablemente tú y yo no hemos hecho más que demostrar al mundo que nos rodea. Por ello, evita ver la ansiedad como un enemigo y coopera con ella. Espero hayas disfrutado estos vídeos. Me enfocaré posteriormente en otra temática de estos vídeos y espero que también estos resulten útiles para ti. Recomienda el vídeo si te gustó. Dale like también si te gustó. Suscríbete al canal si no lo has hecho y, por favor, date lugar a repetir la información. No creas que con una sola vez conviene o puede beneficiarnos dicha información. Tenemos que hacerlo constantemente como si de un diario se tratara. Dirigirnos a estos, visualizarlos y, sin que menos te des cuenta de manera inconsciente, los estarás llevando a cabo o a la práctica si tú consideras que esto es bueno para ti. Tu amigo Ismael Nava se despide de ti y nos vemos para la próxima. Hasta luego.